Y el saludo, queridos amigos. Entonces vamos a seguir con el análisis de la doctrina de Lutero. Entonces vemos que Lutero postulaba la más absoluta sumisión a las autoridades mundanas y a los príncipes. Entonces, aun cuando aquellos que ejercen la autoridad fueran malos o desprovistos de fe, la autoridad y el poder que ésta posee son buenos y vienen de Dios. Por lo tanto, esto es lo que dice Lutero: donde existe el poder y donde éste florece, su existencia y su permanencia se deben a las órdenes de Dios. Y también dice esto Lutero: Dios preferiría la subsistencia del gobierno, no importa cuán malo fuere, antes que permitir los motines de la chusma. No importa cuán justificada pudiera estar en sublevarse. El príncipe debe permanecer príncipe. No interesa todo lo tiránico que pueda ser. Tan solo puede decapitar a unos pocos, pues ha de tener súbditos para ser gobernante. Imagínense en esta doctrina de esta belleza de Lutero. Esto es lo que él escribía. El otro aspecto de su adhesión y de su terror a la autoridad aparece en su odio y desprecio para con las masas impotentes, la chusma, especialmente cuando ésta va más allá de ciertos límites en sus intentos revolucionarios. Vemos que Lutero odiaba la chusma. En una de sus diatribas escribe las famosas palabras. Él escribe esto, Martín Lutero: por lo tanto, dejemos que todos aquellos que puedan hacerlo castiguen, maten y hieran abierta o secretamente, pues deben recordar que nada puede ser más venenoso, perjudicial o diabólico que un rebelde. Imagínense. Es exactamente lo que ocurre cuando debe matarse a un perro rabioso. Si no lo abates, él te abatirá a ti y contigo a todo el país. Estas eran las ideas de Lutero, lo que pensaba Lutero. Entonces miren, la personalidad de Lutero, así como sus enseñanzas, muestran ambivalencia con respecto a la autoridad. Por un lado, experimenta un extremo irreverente temor a ella, ya se trate de la autoridad mundana, ya de la eclesiástica. Y por el otro, se rebela contra ella, contra la autoridad de la iglesia. Muestra la misma ambivalencia en su actitud frente a las masas, en la medida en que éstas se revelan dentro de los límites que él mismo ha fijado, está con ellas, pero cuando estas masas atacan a las autoridades que él aprueba, aparece en la superficie un odio y un desprecio intensos. En el capítulo referente a los mecanismos psicológicos de evasión, mostraremos cómo este amor a la autoridad experimentado simultáneamente con el odio contra aquellos que no ejercen poder constituye un rasgo definitivo del carácter autoritario. Tengan en cuenta estos rasgos para que sepan distinguir cómo operan estos famosos lagartos, por decirlo. Llegados a este punto, es importante comprender que la actitud de Lutero frente a la autoridad secular está íntimamente relacionada con sus enseñanzas religiosas. Al hacer sentir al individuo la conciencia de su insignificancia e inutilidad en lo concerniente a sus méritos, al darle conciencia de su carácter de instrumento pasivo en las manos de Dios, lo privó de la confianza en sí mismo y del sentimiento de la dignidad humana, que es la premisa necesaria para toda actitud firme hacia las opresoras autoridades seculares. Entonces no olviden estos
prácticamente que se tornan códigos. Dignidad humana y confianza en sí mismo es la fuerza más poderosa contra las autoridades seculares. En el curso de la evolución histórica, las consecuencias de las enseñanzas de Lutero tuvieron un alcance aún mayor. Una vez que el individuo había perdido sus sentimientos de orgullo y dignidad, estaba psicológicamente preparado para perder aquel sentimiento característico del pensamiento medieval, a saber, que el fin de la vida es el hombre, su salvación y sus fines espirituales Estaba así preparado a aceptar un papel en el cual su vida se transformaba en un medio para fines exteriores a él mismo, la productividad económica y la acumulación del capital. Las concesiones de Lutero acerca de los problemas económicos eran típicamente medievales, aún más que las de Calvino. Hubiera aborrecido la idea de que la vida humana llegara a ser un medio para fines económicos, pero si bien su pensamiento sobre la economía era de carácter tradicional, su insistencia acerca de la nónada del individuo se hallaba en contraste con tal concepción, al tiempo que era favorable a un desarrollo social en el cual no solamente el hombre debía obedecer a las autoridades seculares, sino que también debía subordinar su vida a las finalidades de los logros económicos. Hoy esta tendencia ha alcanzado su culminación en la exaltación del fin de la vida que hallamos en la ideología fascista y que afirma como objetivo sumo el sacrificio en pro de poderes superiores, el líder o la comunidad racial. Eso lo vemos en el fascismo de Alemania. La comunidad racial era lo que Hitler llamaba la gran raza, y los arios y que todo eso, que una raza superior y todas esas cosas. La teología de Calvino, que debía adquirir para los países anglosajones la misma importancia que la de Lutero para Alemania, muestra en esencia el mismo espíritu, tanto desde el punto de vista teológico como psicológico. Entonces vemos cómo los grandes poderes se aprovechan muy sutilmente de ir preparando al ser humano para cogerlo y doblegarlo, manejarlo suavemente. La teología, aun cuando él también se oponga a la autoridad de la Iglesia y a la aceptación ciega de sus doctrinas, la religión según él, estamos hablando ya de Calvino, la religión según él está arraigada en la impotencia del género humano, la humillación de sí mismo y la destrucción del orgullo del hombre constituyen el leitmotiv de todo su pensamiento. Solamente el que desprecia este mundo puede dedicarse a su preparación para el mundo futuro. Eso es lo que decía Calvino. Enseña que deberíamos humillarnos y que esta autohumillación es el medio para obtener la seguridad de la fuerza divina, porque nada nos induce tanto a otorgar nuestra confianza y certidumbre espiritual al Señor como la desconfianza hacia nosotros mismos y la angustia que surge de la conciencia de nuestra propia miseria. Predica que el individuo no debería sentirse dueño de sí mismo, imagínense. Y escribe lo siguiente: no nos pertenecemos, por lo tanto ni nuestra razón ni nuestra voluntad deberían predominar en nuestras deliberaciones y acciones. No nos pertenecemos, por lo tanto no propongamos como fin la búsqueda de lo más conveniente.